En este vídeo vamos a hablar del papel tan importante que juegan tu psicología y tu cerebro a la hora de escuchar el sonido. Quédate, que te lo cuento. La psicología del espectador y el subconsciente tienen un papel importantísimo en el proceso de escucha y por lo tanto, como consecuencia de factores evolutivos, fisiológicos, culturales y psicológicos, el ser humano tiene la capacidad de relacionar ciertos sonidos no solo con los objetos o eventos de los que provienen, sino también con conceptos etéreos y subjetivos como emociones, pensamientos y sensaciones. Estas asociaciones ocurren automáticamente, generalmente sin que el oyente se dé cuenta, ya que algunas características del sonido actúan como disparador de una respuesta subconsciente condicionada por nuestra propia psicología. Desde la década de 1920 hasta hoy, la industria del entretenimiento, especialmente el cine, ha utilizado esas asociaciones para aprovechar el refuerzo que pueden crear en la acción narrativa. Así, se ha ido creando subliminalmente una idiosincrasia relacionada con el sonido en la mente del espectador. Emociones como el miedo, la tensión o la expectativa tenían en el pasado la función de mantener en alerta a los humanos primitivos frente a otros rivales o depredadores. El propio Nietzsche concluyó en sus reflexiones que el oído era el órgano del miedo, fuente de la imaginación, familiarizado con la oscuridad interior. Y es que esto es algo muy marcado en nuestros genes incluso hoy en día. En relación a la audición, también hay ciertas condiciones de nuestro pasado como especie latentes en nuestra psicología. Existen sonidos que nos evocan tribalismo, como cantos guturales, y repeticiones de mantras en tonos neutros y bajos. O el uso de patrones rítmicos y de percusión simples. Todos estos, generalmente típicos de sociedades mucho más subdesarrolladas que las actuales, y que a pesar de no formar parte de las experiencias de un individuo del siglo XXI, evocan con facilidad esos sentimientos de primitivismo. El musicólogo Alan Lomax sostiene la teoría de que la música se construye a partir de las costumbres sociales y sexuales de las sociedades. Además, aunque actualmente la especie humana no tiene un depredador por encima suyo en la cadena trófica, y a pesar de que actualmente vivimos en espacios y comunidades fuera de este tipo de riesgos, hay ciertos sonidos asociados a bestias o depredadores que siguen activando ese estado de alerta o miedo en el humano. Sonidos como rugidos o gruñidos generalmente mantienen una proporción directa entre la frecuencia del tono y el peligro o amenaza que representan, ya que mediante el aprendizaje natural y empírico, el ser humano aprende muy pronto a relacionar la frecuencia con el tamaño. ¿Qué animal dirías que es más grande? También, debido a la configuración del sistema auditivo humano, hay ciertas frecuencias para las cuales tenemos mayor facilidad de audición. Por ejemplo, las que están ubicadas entre los 1 y 2 kHz. Y esto no es casualidad. Se debe a que esas son las frecuencias en las que la voz humana es más inteligible. Esto es una grabación para demostrar lo que acabo de explicar. Sin embargo, también hay ciertas frecuencias de carácter chirriante que percibimos con mayor facilidad por encima de otras, mayoritariamente situadas entre los 2 y los 5 kHz. Por esta razón, por ejemplo, estas frecuencias predominan en el llanto de un bebé, ya que de esta manera el bebé puede llamar la atención con más facilidad de la madre o del padre. Entonces, por ejemplo, los sonidos que están ubicados en esta franja frecuencial pueden llamar nuestra atención por encima del resto, lo que muchas veces resulta en una sensación de molestia o de inquietud. Este recurso se usa a menudo en películas de terror, como por ejemplo la bisagra de una puerta chirriante. Como podéis ver, las frecuencias del llanto de un bebé y las de una bisagra chirriante comparten franja frecuencial. Por otro lado, debido a otra característica del funcionamiento del oído humano, y a las propias cualidades físicas de las ondas de sonido más graves, aquellas por debajo de los 80 Hz, los humanos perdemos la capacidad de adivinar la direccionalidad de un sonido. Es decir, que cuando un sonido es más grave de 80 Hz, perdemos la capacidad de intuir de dónde viene ese sonido, y somos incapaces de localizar la fuente emisora de ese sonido. Además, dada la energía que las frecuencias graves requieren para ser audibles para el ser humano, causan no solo la estimulación del sistema auditivo, sino también físicamente en la caja torácica, debido a las propiedades resonantes que tiene esta parte del cuerpo. Esto último refuerza la asociación mental que hacemos sobre que los sonidos graves son sinónimo de potencia y tamaño, debido a que literalmente los sentimos de manera física.
La aplicación exacta de este fenómeno se puede ver en la mochila Surfpack M2, que funciona en combinación con auriculares y crea una respuesta física en la parte posterior del usuario, y esto sin emitir ningún sonido como tal. Otro factor que también altera nuestra percepción del sonido es nuestra propia herencia cultural. Debido principalmente a la influencia de la música occidental, solemos asociar ciertas armonías y patrones rítmicos a ciertas emociones y sensaciones, y sin embargo los sonidos disonantes los percibimos como antinaturales o como ruido. Los eventos de ciertos periodos históricos también han afectado a la percepción colectiva que tenemos del sonido. Desde la revolución industrial, la producción de máquinas mecanizadas, la invención del automóvil y los grandes avances tecnológicos, se han introducido en nuestro imaginario miles y miles de sonidos asociados a conceptos como futurismo, tecnología y mecanización. David Byrne decía en su libro Cómo funciona la música que justo cuando la fotografía cambió la forma en la que vemos, la tecnología de grabación cambió la forma en la que escuchamos. Por otro lado, otro factor que ha condicionado el sonido a lo largo de la historia es la propia tecnología utilizada para emitir el sonido. Ciertas propiedades están asociadas con el campo semántico que rodea la fuente. De esta manera, la reverberación se usa a menudo para representar misticismo o cosas sobrenaturales. Otro ejemplo es el uso de características de sonido antiguas para intentar evocar nostalgia, como la saturación típica de reproductores de cinta o la distorsión típica de aparatos más antiguos, que recuerdan al oyente las características sonoras de una era que no coincide con la actual. Y determinado principalmente por los factores mencionados anteriormente, el cerebro humano también está condicionado para asociar ciertos estímulos con otros sentidos como la vista, el tacto o incluso el gusto. Es común encontrar definiciones para un sonido como dulce, áspero, afilado, brillante, oscuro. Esta asociación de un estímulo a un sentido que no le corresponde se llama sinestesia. Cuando se trabaja el Foley, si no sabes lo que es el Foley, tengo un vídeo en el que lo explico al completo, te lo dejo en la descripción. Total, que cuando se trabaja el Foley se tienen en cuenta todas estas condiciones y se usan para moldear el sonido que se pretende conseguir. Es decir, que si aparece una persona caminando, no me voy a limitar simplemente a poner un sonido de pasos, sino que le daré cierta intencionalidad, la superficie, la velocidad a la que camina, y es que debido a las convenciones que tanto el cine como la televisión han creado, el espectador no espera que el Foley suene completamente preciso como lo haría en la realidad. En cambio, los efectos de sonido son magnificados y exagerados, ya que el espectador espera un estímulo sonoro que le ayude a focalizarse en la imagen. Con esta idea en mente, cuando se aborda el diseño sonoro del Foley, la intención es subrayar la imagen en pantalla y ampliar los puntos clave de la narrativa. Cuando un personaje es grande, tanto sus movimientos, sus acciones como su voz tienden a ser graves. Hay un ejemplo muy claro en la película de Star Wars, donde el director George Lucas decidió reemplazar la voz del actor original de Darth Vader. Finding the right voice for Darth Vader was another challenge. And action! Lucas had never intended to use the on-set vocal performance of David Prowse. Start tearing this ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive! Prowse's voice would later be replaced with a more menacing performance, provided by classically trained stage and film actor James Earl Jones. El director alegó que estaban buscando una voz más oscura. George had hired David Prowse, but he said he wanted a so-called darker voice, and not in terms of ethnic, but in terms of timbre. Y el resultado fue la voz grave tan característica de este personaje. I want to know what happened to the plans they sent you. I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. You are part of a rebel alliance and a traitor. Take it away! La respuesta psicológica que el sonido puede crear en el oyente es tan relevante que va más allá del campo del entretenimiento y juega un papel muy característico no solo en películas y videojuegos, sino también en áreas como el marketing. Así, por ejemplo, en los anuncios de alimentos se exagera el sonido burbujeante de un refresco o el crujido de unos snacks. Déjate de guardar las formas. Déjate de protocolos. Déjate de chorradas. Déjate de elegir cualquier cacao. Inconscientemente, hacemos muchas asociaciones entre el sonido y la calidad de un producto. Y por ejemplo, los fabricantes de coches se toman esto muy en serio. El cambio que un sonido puede generar en nuestra percepción es tan relevante
que los ingenieros diseñan piezas específicas para que el acto de cerrar una puerta en el automóvil suene más rígido y por lo tanto dé sensación de más seguridad. Aunque estrictamente esto no mejora estructuralmente el vehículo. Llevando este concepto de mejorar la experiencia del usuario con un sonido más allá, marcas como Porsche ofrecen la posibilidad de que sus autos eléctricos reproduzcan un sonido de motor a combustión por sus altavoces, para que aunque el coche corra igual, parezca más potente. Quizás ahora, después de ver este vídeo, empieces a darte cuenta de los trucos que usan los fabricantes para intentar colarte sus productos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, puedes darle like y compartir. Y no olvides suscribirte porque subo un vídeo nuevo cada semana. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y nos vemos la semana que viene.